La primera ocurrencia de hablar en lenguas ocurrió el día de Pentecostés en Hechos 2 en 1:4. Los apóstoles compartieron el Evangelio con las multitudes, hablándoles en sus propios idiomas. Las multitudes se sorprendieron. Los oímos declarar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. La palabra griega traducida, lenguas, significa literalmente, idiomas. Por lo tanto, el don de las lenguas es hablar en un idioma que el hablante nunca ha aprendido con el fin de ministrar a alguien que sí habla ese idioma. En Hechos 2 en 1:4. Los apóstoles compartieron el Evangelio con las multitudes, hablándoles en sus propios idiomas. Las multitudes se sorprendieron. Los oímos declarar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. La palabra griega traducida, lenguas, significa literalmente, idiomas. Por lo tanto, el don de las lenguas es hablar en un idioma que el hablante nunca ha aprendido con el fin de ministrar a alguien que sí habla ese idioma. En 1 Corintios 12-14, Pablo habla de los dones milagrosos, diciendo: «Ahora, hermanos, si vengo a ustedes y hablo en lenguas, ¿de qué bien os seré? A menos que os traiga alguna revelación o conocimiento, profecía o palabra de instrucción». Comillas. Según el apóstol Pablo, y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para el que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás. A menos que se interprete, traduzca. Una persona con el don de interpretar lenguas podía entender lo que decía un hablante de lenguas a pesar de que no sabía el idioma que se hablaba. El intérprete de lenguas comunicaría entonces el mensaje del hablante de lenguas a todos los demás, para que todos pudieran entender. Por esta razón, cualquiera que hable en una lengua debe rezar para que pueda interpretar lo que dice. La conclusión de Pablo con respecto a las lenguas que no se interpretaron es poderosa. Pero en la Iglesia preferiría hablar 5 palabras inteligibles para instruir a otras que 10.000 palabras en una lengua. ¿Es el regalo de las lenguas para hoy? El 1 Corintios 13 en 8 menciona el don de las lenguas que cesan, aunque conecta el cese con la llegada de lo perfecto, en 1 Corintios 1 y 10 de la tarde. Algunos apuntan a una diferencia en el tiempo verbal de los verbos griegos que se refieren a la profecía y el conocimiento, que cesan, y el de las lenguas, que se cesan, como evidencia de que las lenguas cesan antes de la llegada de lo perfecto. Si bien es una posible interpretación, esto no está explícitamente claro en el texto. Algunos también apuntan a pasajes como Isaías 28 en 11 y Joel 2 y 28 de la madrugada -29 como evidencia de que hablar en lenguas era un signo del juicio que se aproximaba a Dios. 1 Corintios 2 y 22 de la tarde describe las lenguas como un signo para los incrédulos. Usando este versículo, los cesistas argumentan que el don de las lenguas era una advertencia a los judíos de que Dios iba a juzgar a Israel por rechazar a Jesucristo como Mesías. Por lo tanto, cuando Dios de hecho juzgó a Israel, el regalo de las lenguas ya no sirvió para su propósito previsto. Este punto de vista también es posible, pero el propósito principal de que se cumplan las lenguas no necesariamente exige el cese del regalo. Las Escrituras no afirman de manera concluyente que el don de hablar en lenguas haya cesado. Al mismo tiempo, si el don de hablar en lenguas estuviera activo en la Iglesia hoy en día, se realizaría de acuerdo con las Escrituras. Sería un idioma real e inteligible. Sería con el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona de otro idioma. Se ejercería en la Iglesia de acuerdo con el mandamiento que Dios dio a través de Pablo. Si alguien habla en una lengua, 2, o como máximo 3, deben hablar, uno a la vez, y alguien debe interpretar. Si no hay intérprete, el orador debe guardar silencio en la Iglesia y hablarle a sí mismo y a Dios. También estaría de acuerdo con 1 Corintios 2 y 33 de la tarde, porque Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios definitivamente puede darle a una persona el don de hablar en lenguas para permitirle comunicarse con una persona que habla otro idioma. El Espíritu Santo es soberano en la dispersión de los dones espirituales. Imagínese cuánto más productivos podrían ser los misioneros si no tuvieran que ir a la escuela de idiomas y fueran capaces de hablar instantáneamente con la gente en su propio idioma.
Sin embargo, Dios no parece estar haciendo esto. Las lenguas no parecen ocurrir hoy en día de la manera en que lo hicieron en el Nuevo Testamento, a pesar del hecho de que sería inmensamente útil. La mayoría de los creyentes que afirman practicar el don de hablar en lenguas no lo hacen de acuerdo con las escrituras mencionadas anteriormente. Estos hechos llevan a la conclusión de que el don de las lenguas ha cesado o es al menos una rareza en el plan de Dios para la Iglesia hoy en día.